Saludos cordiales, bienvenidos a todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño, lagunero, tinerfeño, para todo el archipiélago, pluralista. Y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, pues entrevistamos a personalidades de la vida política, de la vida cultural, de la vida social de la isla y del archipiélago. En esta ocasión tenemos que agradecerle su presencia a don José Manuel Bermúdez Esparza, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, y otros cargos que veremos desde el punto de vista político, ¿no? Don José Manuel ha estado en este canal, como es obvio, pues al hilo de la actualidad en distintos programas informativos, y también hemos contado con, afortunadamente, con su concurrencia en programas de debate, en programas de crítica en 8. En esta ocasión, de un modo, digamos, ya más individualizado, ha tenido bueno, la disposición a participar en esta entrevista y, bueno, sea usted bienvenido otra vez, don José Manuel, y además reciba usted nuestro reconocimiento. Muchas gracias, para mí es un placer estar aquí. Muy bien, usted, don José Manuel, hijo de padre chicharrero, de madre Gran Canaria, nace en Las Palmas de Gran Canaria hace 38 añitos, más o menos. Está unos días recién nacido y apenas una semana después ya viene a la isla y está en la isla. A continuación de indicar su cargo actual, vicepresidente primero del Cabildo Insular de Tenerife, el segundo dato que suele divulgarse de don José Manuel, dicho con el mayor de los respetos, es que permanece en buen estado de soltería oficial. Usted presume de esa situación, ¿no, José Manuel? No de la de vicepresidente primero, sino de la de soltero oficial. Bueno, presumir por presumir no presumo, simplemente es un hecho que tiene sus motivos que no viene al caso comentar, pero que en cualquier caso bueno, es un hecho que no condiciona para nada, favorece el hecho de que tenga la agenda prácticamente siempre al 100% ocupada con trabajo, ¿no? Sí. Y quizás eso es el único punto bueno del asunto, ¿no? Pero bueno, por otra parte te permite a lo mejor tener más tiempo para dedicarle al trabajo e incluso al tiempo libre, a la familia, etc. ¿No le atrae formar una nueva familia? No estamos entrando en cuestiones particulares, sí, ni personales, ni mucho menos, sino una pregunta, digamos, general. Bueno, yo aspiro, por supuesto, a eso. Porque también hay bocas que comentan que a todas estas, también he dicho con el mayor de los respetos, usted es ciertamente algo enamoradizo, algo o mucho. Pues no, yo no me considero enamoradizo, la verdad, para nada. Lo que sí, lo que sí creo es que entre mis aspiraciones está el formar una familia y hacerlo con fundamento, y para eso hay que encontrar pues la persona adecuada y el momento adecuado a lo mejor. Sin duda ninguna. Bien, usted se inicia en política a los 20 años, más o menos, antes de finalizar los estudios universitarios, incluso, como uno de los impulsores de la Fundación de Jóvenes de ATI, ¿no? Jóvenes de ATI, de los que usted sería secretario general hasta 1991. 2 años después, él también participa en la puesta en marcha, o impulsa a los jóvenes de la SAIC, ¿no? En cambio ya, por razones de edad supongo, no en los de CC, pero sí en ATI y en las agrupaciones independientes de Canarias, las entonces AIC. ¿Por qué emprende usted esa actividad? Bueno, fui el primer secretario general de los jóvenes de ATI y fui el primer presidente de los jóvenes de AIC. De los jóvenes de AIC, sí. Efectivamente, participé en la fundación de las dos organizaciones y en aquel momento yo emprendo, digamos, mi carrera política en las juventudes de mi partido, en primer lugar por razones de edad y en segundo lugar porque no existía en nuestro partido una organización juvenil y era una manera de entrar en el partido. Yo siempre me he considerado nacionalista, desde muy pequeño,
por razones de familia. Mi padre siempre ha estado muy vinculado a las asociaciones de vecinos, al colectivo vecinal de Santa Cruz, fundamentalmente en el litoral de Anaga. Y mi padre también participa en los orígenes de la fundación de la agrupación tinerfeña de Independientes, con lo cual yo he vivido la política en mi casa desde pequeño. Mi padre nunca quiso que yo entrara en ATI ni que fundara los jóvenes de ATI, y me decía que me ocupara de terminar mi carrera y que me dejara de pamplinas, ¿no? Pero al final me tiró un poco más las ganas que tenía de conocer y de participar en política, y entré. Y recuerdo la primera vez que entré en la sede de ATI, elegían presidente del comité local de Santa Cruz a Adán Martín, y a mi padre lo elegían secretario general. Y yo recuerdo que a Adán le comenté, bueno, no lo conocía de nada, y lo abordé allí y le dije, mire, es que a mí me gustaría intentar fundar las juventudes del partido y tal. Entonces Adán, que estaba pensando, cuando Adán está pensando en sus cosas, siempre está pensando. me dice, muy bien, pero mira, coge la tiza aquella y ponte ahí a apuntar los votos en la pizarra. Y fue mi primera actividad dentro del partido, apuntar los votos de esa candidatura en la pizarra, ¿no? Y a partir de ahí me puse a trabajar, y bueno, a partir de ahí fundamos las dos organizaciones juveniles que yo creo que tan buen resultado y que tantos políticos actuales ha dado a Tenerife y a la agrupación Tinerfeña Independiente. Han sido vivero, y por cierto, además también han sido jóvenes, porque sin hacer ninguna cita a otras formaciones políticas, a veces, sobre todo en el pasado, ahora ya se han puesto al día, pero cuando se hablaba de jóvenes ya eran tan talluditos que daba la impresión de que estaban, no en la tercera edad, pero sí entrando en la segunda, o avanzando en la segunda. En eso mi partido yo creo que ha sido un ejemplo, sí, de meter mucha gente joven, gente con proyección, que hoy en día ocupan cargos, pues desde Javier González Ortiz, pasando por Alfredo Belda, Dulce Serar, Pilar Parejo. Es decir, hay muchísima gente hoy en política que han comenzado en la juventud del partido. Licenciado, curso los estudios, a pesar de las prevenciones de su padre, o de los temores de su padre de que no estudiase, sí que estudia. Y bueno, a lo mejor no todo lo que hubiera sido de desear, ¿no? Bueno, me acuerdo que mis compañeros de clase me decían, ¿dónde te llevamos? Y yo muchas veces decía, a la sede de ATI. Y no a la biblioteca. Y no a la biblioteca, porque dedicaba mucho tiempo a eso. Hoy no me arrepiento porque terminé la carrera 2 años después de lo que tenía que haberla terminado, pero también hay que decir que, bueno, pues entré de consejero del Cabildo en el 91, sí, etcétera, ¿no? Es decir, que creo que no me arrepiento de haber intentado compaginar las dos cosas. Al final terminé mi licenciatura de Derecho y bueno. No solo eso, termina la licenciatura en Derecho por la Universidad de La Laguna y además sigue varios cursos posteriormente de cualificación y además se ha especializado en gestión de empresas, tiene un máster del Instituto Universitario de la Empresa de la propia Universidad Lagunera, y en alta dirección de empresas, un programa del Instituto Internacional Bravo Murillo organizado por la Universidad de Navarra. Sin embargo, con esa licenciatura, ya con esas especialidades, repito, en gestión de empresas y en alta dirección, también empresarial, no va a desplegar sus capacidades, sus capacitaciones, mejor dicho, académicas, en el ámbito empresarial privado y sí en el público. Sí. De alguna manera, usted le han venido bien esas especialidades en la gestión posterior, que ahí iremos recorriéndola, en la gestión posterior, sobre todo en el Cabildo. Por supuesto, los conocimientos teóricos que adquieres ahí, yo no he tenido tiempo por edad, porque entré muy joven en la gestión pública, entré con 24 años, no he tenido tiempo de aplicarlos a la gestión privada, pero sí los he aplicado a la gestión pública, o por lo menos he intentado aplicarlos a la gestión pública, ¿no? Y yo creo que esos conocimientos teóricos a mí me han servido de mucho en la práctica, ¿no? Y supongo que en las consejerías donde yo he estado algo se habrá notado. Algo se habrá notado. A los 24 años, claro, usted es hombre, si me lo permite, si hubiera de algún modo que ubicarlo, que definirlo en pocas palabras, usted políticamente es hombre de ATI, Coalición Canaria, y hombre del Cabildo. Digo, para simplificar, hombre del Cabildo. A los 24 años accede al equipo de gobierno del Cabildo tinerfeño. Probablemente haya sido usted uno de los consejeros gobernantes o cogobernantes del Cabildo
más jóvenes en la historia de... Más joven de la historia, según los datos que me han comentado desde protocolo. Eso es lo que le quería yo, tenía esta curiosidad, digo, ha debido ser, si Vamos, no, 24 el más años, joven, uno de los más jóvenes en toda la historia de la Corporación Insular. En la historia de la Corporación, consejeros del Cabildo, el más joven en su momento, claro. En su momento, sí, claro. Oiga, y esa juventud, 24 años, consejero del Cabildo Insular de Tenerife, le causa de algún modo, le causaba, ahora no, le causaba de algún modo vértigo o prevención el aceptar, el asumir esa responsabilidad que además fue en el área del deporte, inicialmente. ¿Le causaba vértigo o no? Y sucediendo a un gran consejero de deportes que era Paulino Rivera. Paulino Rivera. Bueno, hoy miro hacia atrás y cuando me veo, la verdad que me veo con unas dosis de ingenuidad bastante grandes, ¿no? Pero yo creo que la, digamos, irresponsabilidad o la osadía que podías tener la suplías con una ilusión espectacular, ¿no? Yo tenía unas ganas y las sigo teniendo, las he mantenido, pero en aquel momento, con la edad de los 24 años, tenía unas ganas tremendas de comerme el mundo y de hacer las cosas lo mejor posible y trabajar las 24 horas del día. Es decir, eso que con el tiempo lo sigues manteniendo, pero lo vas modulando y aprendes a saber qué es lo importante realmente y que quitar la paja del trigo, es decir, ver realmente lo importante. En aquel momento tenía una fuerza y una ilusión tremenda por hacerlo lo mejor posible. Y eso suplía esas posibles ingenuidades que uno puede cometer y que las cometí sin lugar a dudas, de las que aprendí muchísimo y de las cuales hoy no me arrepiento de casi nada porque ninguna tuvieron incidencia directa en la gestión pública. Es decir, no afectó al ciudadano el hecho de las meteduras de pata mías. Las meteduras de pata las metes y aprendes de ellas y el único perjudicado en este caso eras tú mismo, ¿no? Era usted, afortunadamente digo, para la ciudadanía. Claro. Pero vamos a ver, usted comentaba que sustituye en el área de deporte a usted lo ha calificado de magnífico, más o menos consejero de deportes. Usted continúa esa labor, pero me parece que también introduce cambios y también, de algún modo, en esa etapa en que usted se responsabiliza del área del deporte, ¿qué iniciativas principales son de esas que usted conserva en su recuerdo, pues con una satisfacción especial, aunque no le haya dicho nunca? Bueno, hay muchas, ¿no? Nosotros Pero habrá alguna especial. Hombre, yo tuve una gran ilusión en su momento y hemos tardado muchísimo en llevarlo a cabo. Hoy tenemos un equipo en la ACB por la unión del baloncesto. En aquel momento me acuerdo que cuando lo comenté me dijeron si estaba loco, porque eso era meter al Club Náutico, al San Isidro y al Club Baloncesto Canarias en una misma mesa, intentando que cada uno ceda una parte de su soberanía para fundar un club que de alguna manera les represente a todos. Eso era poco menos que un disparate, sobre todo en aquel momento donde había una mayor competitividad, una mayor virulencia entre Santa Cruz y La Laguna, el Club Náutico, el Canarias, el San Isidro en la Orotava aparecía como una especie de modulador, de mediador de ese asunto. Ahí empleamos muchísimo trabajo, muchas horas, y bueno, al final hemos creado un club, que es el Tenerife, que lo tenemos en la ACB y que espero que mantenga la categoría, y que ha costado muchísimo tenerlo arriba en un deporte que tiene una gran afición en la isla, que es el baloncesto, y también tiene una gran cantera, ¿no? Pero también hay cosas de las que me siento muy orgulloso que iniciamos en aquella época, como el plan de instalaciones deportivas, que hoy a lo largo de todos los años se han creado unas 70 instalaciones deportivas nuevas, ¿no? 70 instalaciones deportivas nuevas de todo tipo, descubiertas, cubiertas, de todo tipo, de deportes de sala, de deportes al aire libre. Yo creo que esas son las cosas que más tiene un poco a... Y luego hay cosas puntuales, que si un criterium que fue la despedida de Perico Delgado, fueron 40 y pico mil personas, yo nunca pensé, nunca pensé que fuera tanta gente, con Perico Delgado, Miguel Indurain, Abraham Olano, grandes figuras que estuvieron en Santa Cruz, o el incremento progresivo de la categoría de base en los Juegos Escolares, donde 14.000 niños hacen deporte escolar gracias a esos Juegos Escolares que organiza el Cabildo en colaboración con los ayuntamientos. Esas son las cosas que quedan ahí en la retina, que te llevas a tu casa y que seguramente con el tiempo pues nadie ya se acuerde ni las valore, pero
te quedan en tu gestión personal, ¿no? Sobre todo en esa etapa, supongo que su padre tendría un asesor continuo y privilegiado, ¿o no? Siempre lo he tenido, siempre lo he tenido. Siempre lo he tenido, no pensamos de igual manera en un montón de cosas y de ese debate, de ese debate que tenemos en mi casa salen muchas cosas positivas, ¿no? Yo la verdad que valoro, sobre todo de mi padre, lo que valoro es su conexión directa con el ciudadano y con el vecino, que es algo que él me insiste mucho, ¿no? Si no pierdas nunca la conexión con la gente, con las asociaciones, con las personas, con los barrios, porque es donde él ha nacido como político. Mi padre fue teniente alcalde 8 años, gracias a que previamente había estado en las asociaciones de vecinos, en los colectivos vecinales, y había chupado eso. Y eso es lo que él me insiste mucho, que no debemos perder. Yo creo que ese es hoy no es un objetivo para José Manuel Bermúdez, sino es un objetivo que deben de recuperar todos los políticos que estén haciendo política en esta isla, y especialmente los políticos de la agrupación Tinerfeña Independientes y Coalición Canaria. Sí, no les vendría mal. No les vendría mal ni a los de Anticoalición Canaria, ni a los de la oposición, aquellos que estén en la oposición, ni en los respectivos municipios a los equipos gobernantes, sean del color que fuese. Porque parece mentira, pero a veces da la impresión de que determinadas declaraciones, determinadas actitudes, no siempre, ¿no? Y no generalizando, porque tampoco la situación es tan caótica. Entonces, pero da la impresión de que de que a veces la clase política, así en general, como que se desconecta, como que pasa de caminar para subirse en coches oficiales, aquellos que no están en el gobierno no coches oficiales, pero bueno, no se van en coche privado, y no percibir el aliento y las quejas y las aspiraciones de la ciudadanía de a pie, de la ciudadanía. Es importante saber escuchar, escuchar siempre, recibir absolutamente a todo el mundo. Yo eso lo tengo absolutamente ordenado, se recibe a todo el mundo. El que te viene a contar el mayor problema o el que te viene simplemente a contar un pequeño problema, porque todo el mundo tiene derecho a poder explicarse y a poder decirte, mira, este es el problema y entiendo que la solución debería ser esta. Otra cosa es que la legalidad o no la legalidad te permita hacer lo que tú quieras. Y luego la segunda cosa es que un político, desde mi punto de vista, y es otra de las máximas que intento sacar adelante todos los días, debe de actuar. No me gusta nada cuando me dice alguien, ese político es muy bueno. ¿Y por qué? Dice, no, porque no se habla mal de él. Pues mira, si no se habla mal de él, si no se habla algo mal de él, es que no está haciendo demasiadas cosas. Porque cuando uno actúa, siempre hay un porcentaje de cosas que se equivoca como cualquier humano. Entonces yo prefiero actuar y equivocarme en un pequeño porcentaje que no quedarme pasivo simplemente por no meter la pata. Sí, cosas que agraden y otras que disgustan. Es decir, evidentemente nadie puede pretender que en su trabajo, pero eso ocurre en todos los trabajos, también en la gestión pública. Bien, desde hace tiempo, para 14 años, ha continuado usted trabajando en el seno de la Corporación Insular. Primero en esa parcela deportiva, después en acción social, empleo, hasta en la actualidad, pues turismo y planificación. Con dos presidentes, bueno, antes de hacerle la pregunta esta, sí que me va a permitir un inciso. En eso de hablar con la gente, ustedes en su partido han tenido, digamos, alguien como Manuel Hermoso que en eso ha podido ser ejemplar, ¿no? Un maestro, sin duda, y además desde las personas con las que cada cierto tiempo una iniciativa que es mía, me reúno porque me gusta, aunque ya Manolo no está en política, sí está en la calle. No está en política directa, Sí. de gestión directa, pero sí, pero entre bambalinas, me va a permitir don Manuel Hermoso, pero sí que está, claro. Y en la calle, porque sí. cuando ya estás fuera de la política, digamos, activa o de primera línea, parece que recuperas muchas otras cosas, ¿no? Y en esto Manuel Hermoso sin duda es un maestro en la conexión con la gente y con el ciudadano. Sí, pero yo le quería hacer la otra pregunta que viene a continuación, y es que ¿con cuál de los dos presidentes que usted ha tenido y tiene? Ha tenido primero un presidente, que fue don Adán Martín, y ahora tiene un otro presidente que es don Ricardo Melchor. ¿Con cuál de los dos se queda? Es que son dos presidentes diferentes.
y es difícil compararlo. Muy distintos. ¿No? Son distintos. Yo me voy a quedar con una cosa de uno y con otra cosa de otro. A ver. Con Adán me quiero quedar con su visión de los temas. Es decir, cuando digo su visión, cómo ve el futuro a medio plazo, a corto plazo, de la isla, por dónde creen que van a ir los tiros, y luego su capacidad para dirigir equipos, para organizar equipos, para poner en marcha temas y que vayan saliendo adelante, ¿no? Eso por un lado. Y de Ricardo Melchor, valorando también su capacidad de gestión, me quedo sobre todo con su capacidad humana, su conexión directa con la gente. La humanidad que tiene Ricardo Melchor es impresionante. Su sensibilidad por los temas sociales, yo francamente no la he visto en ningún otro político. Yo he sido consejero de Asuntos Sociales del Cabildo, sí, y siempre el presupuesto que más se ha aumentado cada año del Cabildo de Tenerife ha sido Asuntos Sociales en los últimos 8 años, pero con una diferencia extraordinaria. Hoy dedicamos casi un 16% del presupuesto solo a los asuntos sociales. El área que más se acerca es carreteras, con un 9%. Es decir, que estamos con los temas que tienen que ver con las personas, con los desfavorecidos. Ahí Ricardo Melchor, sin duda, tiene una cualificación extrema, ¿no? Don José Manuel, usted fue el último presidente del organismo autónomo Hospitales del Cabildo de Tenerife, ACIT. Participa activamente en la fundación del Consorcio Sanitario de Tenerife, de donde es vicepresidente desde el 2002. ¿Fue compleja aquella operación? Fue compleja, porque fue pasar de una institución a otra. Es decir, fue abandonar un organismo autónomo de hospitales, que era santo y seña del Cabildo Insular, un organismo autónomo donde el Cabildo no podía seguir gestionando un hospital dentro de una red sanitaria que pertenece, que es titular otra entidad como es el gobierno autónomo. Entonces, traspasar eso al gobierno autónomo, pero manteniendo la singularidad de tener un órgano de gestión propio y diferente, de mantener ese órgano de gestión propio y diferente, eso fue complicado. Hoy en día tenemos un consorcio sanitario formado por el gobierno con mayoría y donde está el Cabildo con minoría, 51-49%, mantenemos un órgano de gestión diferente al resto de hospitales, que es el consorcio, con un consejo de administración, con un presupuesto propio, etcétera, y lo único que evidentemente el gobierno es quien en estos momentos dirige el hospital dentro de un consejo de administración donde el Cabildo dice mucho. Pero a pesar de lo que dice el Cabildo, la calidad de las prestaciones sanitarias ¿se ha mantenido, ha mejorado o ha descendido? En el hospital universitario. En los hospitales, sí, en general. Es difícil hacer ese análisis sin ver el otro análisis, en cuánto ha aumentado la población en la isla de Tenerife. Es decir, el hospital que tenemos hoy tiene que atiende mucho más procesos, hace muchas más intervenciones quirúrgicas que el hospital que teníamos hace 15 años. Sí. O sea que, por lo tanto, no es solamente que prestemos servicios, sino que es que hemos aumentado muchísimo las capacidades de servicio que tenía el hospital. Y ya adelanto que se van a aumentar mucho más, porque esto va a más. Sí, pero ¿no cree usted, o vamos, a lo mejor sí, o sea, en cuanto a infraestructuras sanitarias, no hubiese sido preferible, por ejemplo, a medida que iba creciendo la demanda de asistencia sanitaria en la isla, ¿no?, pues construir algún nuevo complejo hospitalario en el área metropolitana? Ser preferible eso a las ampliaciones que finalmente se han perfilado y se están ejecutando en estos momentos. Sí, y son ampliaciones, por ejemplo, que en el caso del hospital universitario duplican el número de metros cuadrados de lo que existía, ¿no? Sí. Y ya lo veremos, ese edificio ya se ve los cimientos y va hacia arriba. Hoy, con el paso del tiempo, yo creo que quizás deberíamos haber apostado por un nuevo hospital. Por un complejo distinto. Por un nuevo hospital diferente de la residencia y del hospital universitario. Se habló en su momento del área de determinadas áreas con capacidad próximas a, dentro del área metropolitana, para ir ese futuro complejo. Pero ¿qué es lo que pasó para que realmente eso no llegara a fecha? Sin embargo, en aquel momento se decidió, y yo participé en esa reunión, que Tenerife tenía que tener un modelo diferente, porque si creamos un nuevo hospital, al final estaremos centralizando en el área metropolitana los 3 grandes hospitales de la isla. O
solo en el área metropolitana. Y Tenerife ha ido creciendo de una manera, geográficamente se ha distribuido el crecimiento y, si me apuras, se ha concentrado sobre todo en el sur de la isla. Por lo tanto, decidimos que se ampliaran los dos grandes hospitales de referencia que existían y se duplicaran en números de metros cuadrados, con lo difícil que es hacer obras en un hospital que está en servicio, y además se construyeran dos nuevos complejos hospitalarios y sociosanitarios, uno en el norte y otro en el sur de la isla de Tenerife. Y se decidió por ese modelo en aquel momento. No. Quizás hubiéramos preferido crear un gran hospital de referencia de tercer nivel con un número de metros cuadrados. Yo hoy creo que a lo mejor esa hubiera sido una buena solución, pero lo cierto es que a lo mejor no nos hubiera permitido estar construyendo hoy los dos hospitales, el del norte y el del sur. No, si yo no excluyo el del norte y el del sur, que como usted sabe, pues vamos, me parece extraordinario, incluso, bueno, por distintas circunstancias no imputables al Cabildo precisamente, Sí, pues sí. se han ido retrasando. El Cabildo al final ha sido quien lo ha impulsado, ¿no? Bien, se han ido retrasando, pero no, yo me refería concretamente a aquel proyecto que se habló, o anteproyecto, o borrador de proyecto de Villafría, más o menos, Sí, el de Villafría. donde no es crear el tercero, sino de algún modo especie de ciudad esas sanitaria. ampliaciones de ahora. Sí, una especie de ciudad sanitaria. Exacto, juntarlas allí, ¿no? Pero bueno. A lo mejor hubiéramos tenido que esperar mucho, no se hubieran realizado las inversiones de manera más inmediata. Yo creo que en aquel momento se valoraron cuestiones de diferentes índole, de oportunidad, etcétera. Y hoy, con el paso del tiempo, tenemos que esperar a que se terminen las reformas también para valorar la decisión que se tomó en su día. O sea, no se puede hacer una valoración cuando todavía estamos en obras. Claro. Si cuando terminemos ese edificio, que va a ser un gran edificio, el nuevo edificio del Hospital Universitario, todas las consultas externas se pasarán a ese nuevo edificio, y algunos servicios que están en estos momentos mal ubicados dentro del hospital, la parte de hospitalización quedará donde está ahora, pero mucho más holgada. Yo creo que nos daremos cuenta del esfuerzo que se ha realizado, que hoy en día no es constatable. Hay muchos hospitales en Canarias, o hay algunos, que tienen muchos metros cuadrados, pero yo siempre digo que lo importante de un hospital es el servicio, su personal. Eso es lo que hace un hospital. Y el personal del hospital universitario, el de la residencia, es un personal excelente que ha estado en edificios muy constreñidos, y ahí es muy difícil trabajar. Si ampliamos esos edificios, esos serán, y son, dos grandes hospitales porque tienen un magnífico personal. Personal y, bueno, infraestructura específicamente sanitaria. Y hay una cosa no menor, si usted me permite, lo digo porque como usted es vicepresidente, seguro que no se olvida, la señalética dentro de todas esas ampliaciones, porque a veces en la residencia menos, o en el Hospital de la Candelaria menos, pero en el Hospital Universitario de Canarias, a veces ya para ir de un sitio a otro es una aventura. Digo, para el ciudadano corriente, para el ciudadano normal. Es que es muy complicado. Se pierde por todos lados. Es muy complicado porque mezclar la hospitalización y las consultas en el mismo edificio, eso es complicadísimo, y esa es gran parte del problema, es ese. Eso no va a ocurrir en el nuevo edificio porque el nuevo edificio está preparado. Lo que son consultas externas tienen su edificio propio y la hospitalización estará en otro lado. Es decir, quien va a ver un familiar no va a tener que pasar por donde están todas las consultas como ocurre en estos momentos, ¿no? Bueno, usted contribuyó también a crear o a potenciar la Sociedad Insular para la Promoción del Minusválido, SINPROMI, la Fundación Insular para la Formación, el Empleo y el Desarrollo Empresarial, FIFEDE, la Empresa de Gestión Insular para el Deporte, la Cultura y el Ocio, IDECO, la Unidad de Atención al Menor, la Familia y la Mujer. ¿Por qué esas fórmulas, don José Manuel, de fundaciones, sociedades, etcétera, en campos de gestión directa del Cabildo Insular? Porque es una fórmula de agilizar la gestión del Cabildo. El Cabildo de hoy no es el Cabildo de hace 30 años. El Cabildo ha crecido mucho en personal, ha crecido mucho en presupuesto y también ha crecido mucho en obligaciones. Es decir, el Cabildo hoy está obligado por la legislación vigente a prestar mucho más servicio que el Cabildo de hace 25 años. Es decir, estamos hablando de un Cabildo que tiene muchas más obligaciones. Y cuando tenemos más obligaciones y no queremos aumentar mucho el personal, tenemos que buscar mecanismos de gestión más ágiles. Por eso hemos creado, sin pasarnos demasiado, esas fundaciones para temas concretos de formación y empleo, que lo que hacen no es tirar del dinero del Cabildo, sino intentar buscar dinero fuera, y se hinchan o se deshinchan en función de lo que consigan de fuera. Lo mismo pasa con SINPROMI, que también es una sociedad
que ha conseguido muchísimo dinero europeo, por ejemplo, o lo que pasa con IDECO, que es una sociedad que se dedica a gestionar las instalaciones deportivas, culturales, de ocio, los eventos, los programas deportivos, etcétera, de tal manera que tenemos una sociedad anónima que es capaz de organizar de hoy para mañana un evento deportivo. Yo me las he visto y me las he deseado en el propio Cabildo sacar adelante eso con la maquinaria administrativa, digamos, al uso que tenemos, ¿no? Sin embargo, a través de una sociedad es mucho más fácil y desde luego con toda la legalidad vigente, pero mucho más fácil pedir un crédito, adelantar dinero, buscar empresas que te paguen. Se trata de buscar recursos y agilizar la maquinaria administrativa, sin pasarnos, porque yo creo que también tenemos que tener muy claro qué es lo que puede estar sujeto a una empresa o a una fundación y qué es lo que no. Hay gente que tiende a buscar ese sistema como un sistema para hacer cosas de manera rápida y no pasando por los controles de la administración, y eso no puede ser. O a privatizar. O a privatizar. Esto no es el caso, no se trata de privatizar, se trata de buscar la manera de gestionar de una manera más ágil, ¿no? Por eso hay que buscar muy bien que FIFEDE, por ejemplo, la fundamos con los empresarios y los sindicatos. O sea, los empresarios y los sindicatos tienen el mismo porcentaje que el Cabildo en la fundación de FIFEDE. Y es una manera, ellos lo vieron muy claro desde el principio, ¿no? Como un mecanismo de agilizar y de buscar dinero fuera. Desde 2001 ejerce asimismo la presidencia del organismo autónomo Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria, IAS, que asume la política del Cabildo en esos campos y la gestión de los centros, además, ¿no? ¿Con qué resultados verificables, ¿no? Es decir, yo quisiera, primero, que nos hablase de resultados, que nos hablase de relaciones con las consejerías respectivas del Gobierno autónomo. El organismo autónomo del Cabildo, el IAS, se crea como consecuencia de las transferencias que recibe el Cabildo de la comunidad autónoma. Sí. Cuando recibe el Cabildo las transferencias, es tal cúmulo de centros, de residencias, de mayores, de centros de menores, etcétera, que recibimos, que decidimos, esto no lo podemos gestionar directamente desde el Cabildo, tenemos que crear un organismo autónomo que se ocupe específicamente de gestionar todo eso. Y creamos el Instituto Insular. Y hoy en día yo puedo decir que desde que se crea el Instituto Insular hasta hoy, estoy absolutamente convencido que no existe ningún profesional de los servicios sociales que no crea que se han mejorado lo transferido y lo delegado del Gobierno a lo gestionado por el Cabildo. En primer lugar, porque el Cabildo ha tenido que poner muchos recursos propios, aparte de lo que nos venía. Y en segundo lugar, gracias a programas de formación, gracias a nuevos programas de servicios sociales que se han puesto en marcha y que hacen que hoy ese organismo sea el más importante del Cabildo, no solo en presupuesto, sino en número de trabajadores, con casi 1.400 trabajadores que trabajan en el IAS, que se dice fácil, 1.400 trabajadores dedicados a los asuntos sociales. Entonces, yo estoy absolutamente convencido de que se ha mejorado la gestión con el Instituto Insular y además se han ampliado los recursos. Por ejemplo, yo cuando entré en el hospital, en el organismo autónomo de hospitales, en el hospital universitario, estaba el organismo autónomo de hospitales con el hospital universitario, luego había una especie de hospitales geriátricos. Estaba pues el hospital de los Dolores, sí. El de la Santísima Trinidad lo notaba. Y cuando yo fui al hospital de los Dolores, vamos, yo no salía de mi asombro, digo, esto hay que cambiarlo como sea. O sea, nosotros no podemos seguir manteniendo esto en precario aquí, con una atención que no es la que se merecen los mayores que están allí. Y decidimos crear un nuevo hospital de los Dolores. Ese hospital de los Dolores se ha creado desde el IAS, es el hospital posiblemente en estos momentos cuando se inaugure, que está previsto la inauguración, pues en un plazo de en febrero, en marzo, se inaugura ese hospital, febrero o marzo de este año, ya está terminado, posiblemente será el mejor hospital de España, mejor centro sociosanitario de España. Uno, con un personal motivado y con ganas que ya venía del anterior Hospital de los Dolores, pero dos, con un hospital absolutamente nuevo, construido específicamente para eso. Eso sin el IAS no hubiera sido posible. Y eso se plantea en una decisión política determinada en un momento dado, de decir, no podemos quedarnos a medias tintas, hay que construir algo nuevo. Y lo mismo pasa con el hospital militar, que está en obra. En el hospital militar no ha habido ahí conflictos, sobre todo con los representantes del personal, del IAS, etcétera, yo creo que achacaban irregularidades. Yo no entro en los intereses sindicales, a mí me parece que todos los intereses sindicales son legítimos, pero también hay que decir
que el Cabildo lo único que ha hecho en ese hospital militar es buscar un sistema de gestión indirecto de un hospital, de un centro sociosanitario que va a costarle 4.500 millones de pesetas, que va a pagar una empresa y que posteriormente esa empresa va a gestionar con la concertación con la administración pública. Es decir, que el Cabildo al final lo que ha conseguido es que una empresa construya un centro público y el Cabildo en 30 o 40 años le devuelve el dinero. A los 30 años vuelve otra vez la propiedad del Cabildo. Y en segundo lugar, todas las personas que van a entrar en ese centro público no pagan. ¿Van a tener que pagar o no? No pagan. Pagan lo mismo que en cualquier otra residencia, que en la residencia pública de mayores de Ofra, o que en cualquier otra residencia, o que en el Hospital de los Dolores. Sí. Es decir, pagan un porcentaje, que es lo que marca la ley, de su pensión. Pero el resto no paga nadie. Entonces, ese hospital, yo puedo afirmar que no se hubiera podido construir, o no se estaría construyendo en estos momentos, no se estaría construyendo si no buscamos ese sistema de gestión. Eso se lo puedo garantizar. Y es un sistema de gestión único en Canarias. Es el primero que se realiza de esa manera y uno de los más importantes de España. Veremos cuando termine y cuando se ponga en funcionamiento, veremos los resultados. Y los resultados van a ser muy buenos para el área metropolitana y para la ciudad de Santa Cruz, básicamente. ¿Se pongan en funcionamiento para cuándo, más o menos? Hombre, yo espero que las obras son unas obras, bueno, solamente hay que verlas para darse cuenta que son unas obras de envergadura y desgraciadamente, desde mi punto de vista, no nos han permitido incluso... ¿Se mantiene la fachada? Desde mi punto de vista hay que mantenerla porque nos obliga un poco la legislación, pero desde mi punto de vista yo hubiera dejado un solar para construir un gran edificio para los servicios sociales y para las personas mayores, nuevo, moderno, etc. Bueno, de fachada para adentro será un edificio moderno y nuevo, pero tardaremos al menos 2 años más en terminar de construirlo. Porque además se junta con la nueva vía del Barranco Santos, se abre una calle nueva, que es una prolongación de una calle que viene de arriba, es decir, estamos hablando de una operación muy grande que no se hubiera podido hacer si no se hubiera hecho de esa manera. Oiga, hablando de centros de mayores, sobre todo de centros residenciales de mayores, dadas las circunstancias de muchas familias tinerfeñas, dado también la falta, en este campo, la falta, digamos, de iniciativa privada, porque hay alguna iniciativa privada, pero no descuella precisamente. Ya en este momento la demanda es muy alta y en estos próximos años pues irá creciendo, ¿no? Ahí no hay un poquito de atraso. Bueno, evidentemente esta sociedad es una sociedad que envejece. Han aumentado las investigaciones médicas, aumenta incluso hasta pues, las actividades dietéticas, cada vez se come mejor y por lo tanto cada vez esta sociedad pues, tiene un mayor número de personas mayores y por lo tanto es difícil poder ir al ritmo del crecimiento demográfico de las personas mayores. Pero sí puedo decir que en estos momentos se están construyendo 13 residencias comarcales, residencias de bajos requerimientos, es decir, residencias donde el mayor puede vivir tranquilamente y no necesita una gran atención ni médica, etcétera. Eso ya estaríamos en centros de carácter sociosanitario. Se están construyendo y se están construyendo con la empresa privada. Es cierto que han tenido que venir empresas, desgraciadamente, de la península a ir a esos concursos porque aquí no han habido empresas que hayan querido entrar. Pero bueno, esto es así de triste, pero esas empresas que han ganado esos concursos están construyendo esas residencias y cuando se terminen, el mayor no tendrá que pagar en esa residencia más que en cualquier otra residencia pública, exactamente lo mismo. El problema se complica cuando las personas mayores ya pues, van teniendo enfermedades y ya no solo han de residir, sino que hay que dedicarles una atención especializada, ¿no? Y por eso están el antiguo hospital militar, por eso está el nuevo Hospital de los Dolores, los hospitales que en estos momentos existen, los complejos sociosanitarios que existen, y la parte sociosanitaria del complejo hospitalario sociosanitario del sur y del norte. Es decir, eso vendría a cubrir esa demanda, que es cierto que habrá que ir incrementando con el tiempo, pero que ya estamos en marcha y estamos trabajando para cubrir una parte importante de ella. Sí, mire, olvídese ahora, por favor, de que están coaligados, etcétera. Digo, en el gobierno de Canarias. Las relaciones en este campo que usted ha vivido y que vive, que no me ha contestado antes, con las consejerías del gobierno y también con los ayuntamientos, ¿no? ¿Son mejorables?
son manifiestamente mejorables, sobre todo con la Consejería de Asuntos Sociales, tanto en la etapa anterior, Del anterior como consejero, con el anterior consejero, como la etapa actual. Y que conste que no me refiero a actitudes personales de los dos consejeros, ni del consejero ni de la consejera. Pero sí me refiero a que desde nuestro punto de vista, el Cabildo de Tenerife ha liderado lo que es el aumento de recursos en Canarias, tirando de los cabildos y tirando de la consejería. Esto a lo mejor alguno puede decir, oye, modestia aparte, ¿no? Sí, pero eso es una realidad, Los grandes planes que se han aprobado en Canarias, desde el gobierno, en colaboración con los cabildos, han sido porque el Cabildo de Tenerife ha tenido un papel reivindicativo, tanto a favor de los colectivos como de las familias, y a favor del incremento de plazas para decir, señores, tenemos que gastar más dinero en asuntos sociales, los cabildos y el gobierno. Ese papel a mí me tocó en un momento dado hacerlo, y que conste que fui muy duro en su momento, había que serlo, en defensa de esos colectivos y en defensa de las necesidades que teníamos en la isla, y en estos momentos yo creo que hay que seguir siendo duro, porque yo no consigo la política, lo digo ya, lo saben en mi partido y lo hemos hablado en varias ocasiones, sí, primero está la isla y luego el partido, pero primero está lo que necesita la isla y luego el partido. Se pueden combinar y hacer las dos cosas. Lo que es bueno para el partido también es bueno para la isla. Pero si hubiera que elegir, primero está el Tenerife y las necesidades de la isla. Y luego todos los problemas que tenemos en el partido, etcétera. Eso lo hacen también algunos alcaldes y así les va de bien. Oiga, y las relaciones con los alcaldes, con los municipios, digo, por parte del Cabildo ya como interlocutor. Hombre, cada municipio, si fuera por cada municipio, hay 31 municipios en la isla y todos creen que su problema es el problema más importante, es lógico. Nosotros intentamos mantener una actividad de colaboración mediante planes que son equilibrados territorialmente. Es decir, un municipio, y hoy en día hay que decir que los municipios más pequeños reciben por habitante más dinero del Cabildo que los municipios mayores, esto hay que decirlo, y es así, porque hay que valorar otra serie de cosas, la lejanía, el que lleven mucho tiempo sin infraestructuras básicas, pero hoy hay polideportivos en determinados municipios cubiertos que no los tienen en el barrio de la Salud. Y esto es así. Entonces, yo creo que el Cabildo tiene que tener un papel equilibrador de la isla, y territorialmente hacer las inversiones de acuerdo con ese equilibrio. Bien, hablaremos ahora ya de turismo, área que rige ahora plenamente, conjunto con la de planificación. Pero sí quería un poco preguntarle así muy brevemente a qué se ha debido pues tantos retrasos, tantas cosas sucedidas con el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, con el PIOT, y luego ya que me relacionase esto con el Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo de Tenerife, cómo se ha elaborado por parte del Cabildo, y también si esperan reparos o modificaciones sustanciales por parte de la Comat, ¿no? Bueno, nosotros, el PIOD estuvo 8 años redactándose. ¿Y por qué está 8 años redactándose? Están las diferentes fases de avance, de aprobación inicial, aprobación provisional, etc. Pues porque cuando se va redactando el PIOD, van apareciendo leyes que afectan al PIOD, y por lo tanto, a medida que lo vamos redactando, hemos tenido que hacer un trabajo de adaptación a la legislación que va saliendo, la de la ley del turismo. ¿Sin poder aplicarlo? Sin poder aplicarlo, pero era preferible esperar, claro, y cuando salga, que salga de acuerdo con la legislación, porque si no luego lo vamos a tener que modificar. Sin duda. Entonces, al final lo tenemos aprobado, y que conste que es el segundo que se aprueba en Canarias. El segundo plan insular que se aprueba en Canarias es el nuestro, el de Tenerife. Y hombre, con todos los respetos, no es comparable la complejidad de un plan insular de Tenerife o de Gran Canaria con los planes insulares de otras islas que por población o por territorio no tienen esa complejidad, con lo cual el nuestro, digamos que es el primero de los grandes planes que se aprueban. En segundo lugar, ese plan tiene un desarrollo, y ese desarrollo son 90 y pico planes que hay que sacar adelante en diferentes materias: infraestructuras eléctricas, corredores de energía, telecomunicaciones, es decir, muchísimos subplanes donde se va a ordenar, donde se van a poner pues la actividad industrial, donde se va a
hasta dónde vamos a poner los cotos de caza de la isla. Es decir, todos esos 90 y pico planes tienen que estar perfectamente engarzados y se tienen que redactar en un plazo de 4 años. De 4 años en los que ya vamos en el primer año y medio y ya estamos redactando una treintena de esos 90 y pico. Sin duda, la isla más avanzada en planeamiento, con diferencia, en estos momentos en Canarias, es la isla de Tenerife, tanto en el desarrollo de su plan insular como en los planes territoriales que en estos momentos estamos realizando. Y creo que si seguimos al ritmo que vamos, con un esfuerzo técnico importantísimo, vamos a tener la isla en 6 años con todos los planes perfectamente aprobados y planificados para que no nos pase cuestiones como la del tendido eléctrico, que se hubieran solucionado si hubiéramos tenido un plan de energía, un plan de corredores de energía eléctrica que no tenía que hacer el Cabildo, que tenía que hacer el Gobierno, pero bueno, que no se hizo, y que al final en estos momentos se está redactando. Es decir, ese plan te va a permitir poder realizar cualquier infraestructura en la isla, poder ubicar cualquier servicio allá donde realmente lo podamos hacer sin molestar a nadie, sin molestar ni al residente ni al ciudadano y poder hacerlo en condiciones normales. Ese es el sentido que tiene el PIOT y ese es el desarrollo y el trabajo que estamos haciendo. Y dentro de eso, pues hay un gran plan, que es el Plan Territorial de Ordenación del Turismo. Ese Plan Territorial de Ordenación del Turismo lo que define es qué zonas son en la isla consideradas como turísticas y dentro de esas zonas qué es lo que se puede hacer o qué es lo que no se puede hacer. Parece lógico que en las zonas turísticas no vayamos creando residencias. Es decir, no parece lógico que al lado de un hotel existan viviendas de protección oficial. No parece lógico porque al final lo que va a hacer es que la gente, los turistas, pues no estén a gusto en el hotel y perdamos una empresa que es ese hotel. Lo que parece lógico es que donde existan hoteles, toda la actividad que gira en eso y gira en torno al turismo y que las residencias se ubiquen en otros sitios, en otras zonas, pues de autopista hacia arriba y no de autopista hacia abajo, etc. Entonces, nosotros lo primero que hay que decir es que no queremos crecer en número de camas, no queremos crecer en número de plazas hoteleras, queremos cualificar nuestras plazas hoteleras, no queremos más camas, queremos que nuestras camas sean mejores, queremos que nuestros hoteles cada vez sean mejores y nuestras infraestructuras hoteleras no pierdan competitividad. Y a la vez queremos que nuestras zonas turísticas, donde está nuestra principal fuente de ingresos, se dediquen básicamente a la actividad turística y para eso hay que cuidar el territorio. Y eso es lo que ha hecho el plan del turismo, que establece una zona muy específica que no ocupa más del 3% del suelo de Tenerife. En este momento el turismo no ocupa más del 3% del suelo de la isla. Cuando hablamos muchas veces del enemigo, el turismo que nos ha dado tanto, el turismo en la isla de Tenerife no ocupa más del 3% del territorio. Y ese es un dato que debemos de tener en cuenta. Un dato relevante. ¿La Comunidad aprobará pronto ese plan? Yo espero que lo apruebe en marzo. Hemos tenido algunos problemas de carácter técnico, vamos a dejarlo así. Sí, bien. Pero yo espero que en marzo, yo he tenido reuniones ya con el viceconsejero de Política Territorial y espero que en marzo, más tardar, marzo, abril, tengamos el plan definitivamente aprobado y volvemos a ser la isla que lo saca adelante antes. Es decir, que nos estamos adelantando continuamente al resto de la isla en este tipo de cuestiones. Bien, el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, don José Carlos Mauricio, recientemente consideraba agotado el modelo económico del archipiélago basado en el turismo, más o menos. ¿Usted está de acuerdo con eso? El modelo económico basado en el turismo, yo creo que en nuestro modelo económico no está agotado solamente en el turismo, pero sin duda el turismo es nuestra principal fuente de riqueza y lo va a seguir siendo. Otra cosa es que lo que haya querido decir el consejero, y yo estoy de acuerdo, es que haya que diversificar nuestra economía e intentar buscar otras fuentes de ingresos. Perfecto, pero no podemos olvidar que nuestra principal fuente de riqueza es el turismo y que hay 100 y pico destinos turísticos en el mundo que quieren ser como nosotros. Y usted está apostando por una nueva imagen turística de Tenerife, está apostando por los encuentros entre el norte y el sur de la isla, digo, los encuentros del turismo, de los agentes turísticos, está apostando, bueno, por unos nuevos horizontes. Háblenos de eso. Bueno, nosotros, cuando yo llegué a la consejería, yo observaba, no sé si es que yo venía de asuntos sociales, que como vuelvo a repetir, era la área más importante desde el punto de vista presupuestario, yo observaba que en turismo existía
porque ya este año lo hemos aumentado, pues poco presupuesto. Y sobre todo, no es que en turismo en el Cabildo existiera poco presupuesto, sino que el presupuesto que se dedica a la promoción turística en la isla de Tenerife está absolutamente disperso. Los hoteles hacen lo que quieren con su presupuesto, los ayuntamientos, cada uno es de su padre y de su madre, el Cabildo va por libre y el gobierno lo mismo. Entonces, en un periodo de vacas flacas, donde estamos viviendo una competitividad creciente, donde tenemos algún problema en materia turística, donde digamos que no estamos en la misma situación que hace 4 años o que hace 5 años, el primer objetivo que yo me trazo es unificar los objetivos y unificar los presupuestos de todos esos agentes, de los hoteles, de los ayuntamientos, del Cabildo y del propio gobierno. Y me centro básicamente en ayuntamientos, hoteles y Cabildo. Y empresarios de actividad turística. Entonces, estamos creando comisiones de trabajo, comisiones de promoción. Ya existía una creada en el Valle de la Orotava, donde participa Asotel, los 3 ayuntamientos del Valle y el Cabildo de Tenerife, y todos aportando, van trabajando en la misma dirección, y a mí me parecía lógico que lo mismo lo hiciéramos en el sur. Y por fin hemos constituido una comisión de promoción donde aporta recursos económicos Arona, ADEGE, el Círculo de Empresarios del Sur, Asotel y el propio Cabildo. También lo vamos a hacer en Santa Cruz Laguna, también lo vamos a hacer en Bajamar La Punta y lo estamos haciendo ya en la Isla Baja, es decir, en las zonas turísticas por excelencia de la isla. Sería bueno que también se sumaran aquellos comerciantes, los comerciantes de la isla de Tenerife, y también los vamos a invitar a que se sumen, aportando recursos económicos, pero también pues participando en las decisiones y en los objetivos que se crean. Bueno, en estos momentos tenemos un plan de actuación con mucho más dinero que antes, y además todos trabajando en la misma dirección. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Simplemente voluntad. La voluntad de dejar al lado nuestros personalismos de cada uno y de nuestro municipio o de nuestra empresa o de nuestro aval político, y pongamos por delante la isla de Tenerife, y sentados en una mesa estoy seguro que vamos a conseguir acuerdos. Eso está dando ya sus frutos y como consecuencia de eso ya se están haciendo muchas acciones. Y luego yo creía que había que refrescar nuestra imagen. Un destino como Tenerife, ya tan consolidado, ya tan conocido en mercados como el británico, el alemán, o como el mercado peninsular, lo que necesita ahora es refrescarse un poco. Y para eso creamos un nuevo logotipo, el que teníamos era desde los años 80, un logotipo totalmente diferente. No tiene nada que ver con el resto de logotipos turísticos que hoy en día se estilan, pero eso es lo que queríamos. Y creamos también una nueva estrategia de comunicación donde ya damos un paso adelante en la promoción. No vamos a vender solamente nuestros valores naturales, nuestro sol, nuestra playa, nuestra gastronomía, sino lo que queremos vender ahora es el beneficio que produce eso en el turista. Si en vez de vender una playa, una foto de una playa, vamos a vender la foto de una familia disfrutando en la playa. Está muy bien. Oiga, y también están buscando acuerdos con los operadores turísticos más importantes, nacionales. Esa era otra línea que hemos cambiado. Anteriormente no se trabajaba con la turoperación. Nosotros no queríamos, desde la sociedad de promoción manteníamos un criterio de trabajar con la compañía aérea, pero no trabajar con la turoperación porque era difícil poder trabajar con todos. Sin embargo, el mercado peninsular está siendo tan importante para nosotros, no solamente en los veranos, sino cada vez más durante todo el año, para escapadas cortas, etcétera. Ha sido un mercado que en los últimos 3 años ha aumentado un 30% el número de turistas a la isla, que considerábamos que era importante hacer con los 4 turoperadores más importantes españoles, hacer un acuerdo. Y hay una ventaja en las cosas en Tenerife, cómo funcionan en el mundo turístico, y es que existe una sociedad de promoción donde está el capital privado y el capital público, el Cabildo y los grandes grupos hoteleros y los ayuntamientos, donde decidimos las cosas. Eso no ocurre ni en Canarias en ningún lado, ni en el Estado español, que yo sepa solo en Barcelona. Ni siquiera ocurre en destinos como Palma de Mallorca. Es decir, eso que aquí lo vemos tan normal y que lleva funcionando desde el año 93, resulta que eso en otros lados no es tan normal. Es decir, las decisiones, esta decisión de trabajar con turoperadores se ha tomado con el sector. O sea, es el sector quien ha dicho, pa'lante. Y claro, cuando tú trabajas con el sector, eso a ti te da una tranquilidad muy grande de que las cosas se están haciendo medianamente bien.
Bien, ahí se nos va el tiempo, se nos ha ido el tiempo, pero hay dos cuestiones que sí, yo no puedo dejar, casi tres cuestiones, que no podía dejar de citarle, ¿no? Por una parte, que desde su área pues se hacen obras, otro tipo de obras, como la remodelación de la Plaza de España, lo prevista, el segundo tramo del Barranco de Santos, el plan de la Cuesta Taco, etcétera. Una serie de obras que a veces no se sabe que son del Cabildo, ¿no? O que está el Cabildo detrás, ¿no? Pero está el Cabildo y está el consejero, está usted. Y hay otras obras de este tipo que tengan prevista ahora. Nosotros, dentro de los objetivos que yo me he trazado en esta legislatura, los tengo muy claros respecto a aquellas obras que afectan al plan Taco la Cuesta. Nosotros tenemos que terminar el segundo tramo del Barranco de Santos, que es el que va desde el puente de Zurita hasta el asilo de ancianos, y tenemos que dejarlo bien terminado. Tenemos que terminar el Parque de la Salud, que está debajo del barrio de la Candelaria. Tenemos que terminar el Parque de las Torres de Taco. Y tenemos que terminar o dejar muy avanzado la remodelación de la Plaza de España. Eso es en lo que afecta al área metropolitana y a las competencias que yo tengo directamente. Es decir, esas cuestiones tienen que dejarse terminadas o muy avanzadas en esta legislatura, y no quiero entrar en más otras batallas, yo quiero terminar eso, y si queremos entrar en otras batallas, pues entraremos en otras batallas a finales de legislatura, porque lo que hay que hacer es terminar las cosas. Usted también es portavoz del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. ¿Cómo van las cosas con los otros grupos, las relaciones, los contactos? Bueno, yo distinguiría con el Grupo Popular, hay un acuerdo de colaboración, nosotros tenemos mayoría absoluta, tenemos un acuerdo de colaboración con ellos, y está funcionando bastante bien. ¿Y la oposición socialista cómo funciona? Se debe gracias a la actitud y a la voluntad pues, del portavoz también del Grupo Popular, Ángel Llanos, con la que las relaciones son muy buenas, son magníficas. Y luego, por otro lado, el Grupo Socialista, que lógicamente está en una labor de oposición que yo respeto y que, bueno, unas veces están un poco más agresivos, otras veces menos agresivos, pero yo quiero ser respetuosos con su labor. Ellos hacen la oposición como consideren. A mí me da la impresión de que el norte no lo tienen muy bien, o los disparos no los tienen muy bien dirigidos, pero bueno, yo respeto claramente, y si hay que contestarles algo se les contesta y se acabó, ¿no? Intentamos, en el 95% de los temas en el Cabildo, la oposición vota con el gobierno. 95% de los temas que se llevan a pleno, y eso es perfectamente, esos son hechos. O sea que pues nos separan. No es una oposición tan... No, porque lo que es bueno, y es bueno tanto para el PSOE como para Coalición como para el Grupo Popular. Lo que es bueno, si una obra o un servicio es bueno para el ciudadano, ¿por qué se va a oponer la oposición? Eso pero tiene la oposición la inteligencia de no oponerse por oponerse, cosa que sí sucede en otras instituciones, y así nos va. Y así nos va. Hay cosas que uno no puede entender a veces. Claro. Esa es verdad. Desde hace 18 años, más o menos, es usted miembro... Pero una cosa sí quiero decir nada más sobre ese tema, y es que nosotros queremos y debemos mantener la actitud del grupo de gobierno de Coalición Canaria de dialogar permanentemente con la oposición, y esa actitud no va a variar jamás. La oposición siempre va a poder dialogar con nosotros sobre los grandes temas de la isla, y estoy convencido que si tenemos voluntad nos vamos a poner de acuerdo, como nos pusimos de acuerdo, por ejemplo, en el pleno del puerto de Granadilla. Muy bien, desde hace 18 años es miembro de la Ejecutiva y del Consejo Político de ATI, miembro del Consejo Político Insular de Coalición Canaria, el partido, la coalición descoaligada. Yo creo que Coalición Canaria es un proyecto político que no tiene marcha atrás. Es decir, este proyecto político es tan importante para Canarias, y está siendo tan importante para Canarias, que no tiene marcha atrás. Otra cosa es el estilo. Yo, cuando a mí me hablan, por ejemplo, de coalición ATI, y me dicen como si fueran cosas distintas, ATI y coalición en Tenerife es lo mismo. Igual que ICANN en Tenerife es lo mismo que coalición. Ya nosotros, francamente, no hablamos de ATI ni de ICANN en Tenerife, hablamos de coalición en Tenerife. Lo que no podemos olvidar de nuestros orígenes de ATI es el estilo de hacer las cosas. Que eso no tiene nada que ver con los partidos, tiene que ver con el estilo de las personas. Y en eso tenemos maestros, referentes en nuestros concejales,
en nuestros alcaldes, en nuestros exalcaldes y en nuestros exconcejales, que tenemos que mantener. Ese estilo de conexión con el ciudadano, de dialogar, de escuchar, de hablar y de actuar, eso es lo que no debemos perder en el paso de ATI o de ICANN o de los partidos que integraban la coalición a un único partido. Si no perdemos ese estilo de conexión con los ciudadanos que en ATI teníamos, Coalición Canaria tiene el futuro absolutamente asegurado. Absolutamente asegurado. Y además, ese proyecto político nacionalista, si hay un territorio en el Estado español donde un proyecto nacionalista es útil, es en Canarias. Si hay uno donde es tremendamente útil, es aquí, que estamos alejados a 2000 y pico kilómetros de la península. Es decir, ese proyecto no es bueno para Coalición Canaria, es bueno para Canarias. Y por eso tenemos la obligación de ponernos de acuerdo, de celebrar nuestro próximo congreso y de que de ese congreso salgan un partido renovado y un partido más unido. Si no lo hacemos, estaremos haciéndole un flaco favor a esta sociedad, a la sociedad tinerfeña y a la canaria. Y desde luego, desde mi modesta aportación personal, ese va a ser el papel que yo voy a intentar hacer en el Congreso y fuera del Congreso. Muy bien, y en el futuro, pero si digo el futuro político de don José Manuel Modesto, presidencia del Cabildo, gobierno... Eso es política ficción. Yo termino el mandato en el año 2007 y no sé qué es lo que va a pasar, no voy más allá, ni tampoco sería absolutamente osado por mi parte. En política, las próximas elecciones son en el año 2007. Sí. 3 años en política son 15 en la vida real. Puede pasar de todo, puede pasar de todo. Bien, y lo importante es que cumplamos nuestro programa electoral, que es por lo que estamos gobernando. Y ese programa electoral hay que cumplirlo para los ciudadanos. En todo caso, da la impresión de que usted dedica más tiempo al trabajo que a la conspiración. Pues tiene toda la razón del mundo. Dicho lo cual, da la impresión, dicho lo cual, solo que nos quedaba, porque nos hemos excedido del tiempo, ¿usted quiere, don José Manuel, agregar algo? No, que he estado muy cómodo en toda la entrevista y que me ha sorprendido que tenga tantos datos de mi trayectoria política, porque a veces hasta yo me he olvidado de las empresas que hemos fundado, hasta que uno no ve el currículum, y no lo veo nunca porque no lo estoy ojeando, no se da cuenta de en todo lo que ha podido y ha tenido la suerte de participar para el bien de esta isla y de esta sociedad, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Aquí estamos al servicio de la isla, como siempre, del archipiélago, y aquí modestamente colaboraremos en todo aquello que vaya en beneficio de Canarias, empezando por Tenerife. Está bien hecha esa matización. ¿Perdón? Me gusta esa matización. Sí. Y agradecerle a usted, agradecerles a todos ustedes su atención. Nos despedimos hasta un próximo programa, deseándoles, como siempre, o llevándoles, como siempre, el deseo de que sean felices en la medida de lo posible.